Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafa, con Guimansin. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Y un programa muy rico, muy variado, donde vamos a recorrer el mundo, pero también a volver la mirada a lo que pasa aquí en la capital de la República. Así es, porque a partir del día de mañana se va a convertir en un gran escenario. Del 8 al 18 de agosto se llevará a cabo la primera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas, que presentará 120 actividades gratuitas como teatro, danza, circo, clases magistrales y talleres. El encuentro contará con la participación de más de 40 compañías de países como España, Brasil, Colombia, Canadá, India, Chile y México, y se realizará en diferentes teatros y espacios públicos de la capital mexicana. Al plantearnos escénica, dijimos, traigamos lo más relevante del arte escénico que esté en el mundo, a efecto de que capitalinos y visitantes puedan tener ese contacto y crear nuevos públicos y crear nuevas expectativas para nuestros propios creadores. Hay algo que a mí me fascina, que es una puesta en escena de una compañía argentina y una compañía inglesa, que se llama Trincheras y que habla sobre las Malvinas. La otra puesta en escena es de España, y esta es la concepción escenográfica de Canavacchi, un arquitecto italiano radicado en Alemania en este momento, que crea esferas plásticas transparentes que dentro son el escenario y fuera uno puede observar lo que está ocurriendo adentro, un poco como estos juegos que existen en donde cae nieve con algún paisaje, etcétera. Escénica será inaugurado el 8 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con la obra Una costilla sobre la mesa, madre de la escritora y directora española Angélica Littel. Además de este festival, a partir del 16 de agosto se realizará la sexta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. ¿Qué vamos a tener? Guelaguetzas, por supuesto, pero también vamos a tener chineros, vamos a tener fandango, música purjépecha, vamos a tener poesía en diferentes lenguas, vamos a reflexionar sobre los procesos de construcción de nuevas realidades constitucionales a favor de estas comunidades. Vamos a tener como invitados del estado de Veracruz a totonacos, a nahuas y a otra etnia, no recuerdo ahorita cuál, y como pueblo originario de la Ciudad de México se decantaron por Santa Cruz Acalpixtla. La cartelera de ambos encuentros puede consultarse en la página cultura.cdmx.gov.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues es un encuentro, se aprovecha el espacio de esta fiesta de las culturas indígenas para también traer un festival de expresiones escénicas, así que bueno, pues se enriquece, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con esta idea de el espacio escénico, dado que en el Palacio de Bellas Artes se van a dar cita diferentes plumas? Y que también tiene que ver con las culturas originarias, porque esta obra celebra la riqueza lingüística de México. Algunos de los participantes de la lectura de poesía en lenguas originarias que se realizó en el Palacio de Bellas Artes reflexionaron sobre el reto que enfrentan, pero también sobre cómo es que se llegó a estar en estas condiciones. Como se construyó un estado hegemónico bajo una lengua hegemónica que es el español, y las otras pasaron a ser como de segunda, ¿no? Entonces ahora revierte eso, porque lamentablemente en toda la educación que ha existido en México, toda esa educación se ha dado en ese tono, ¿no? Hay una lengua, hay una cultura, y las demás, son minoritarias, son ahí como
como que no tienen importancia, ¿no? Entonces ahí sí se fue creando esta conciencia social y la cual no existe, pues no hay una conciencia de que el país es un país donde hay una diversidad de lenguas, una diversidad de culturas y que todas merecen respeto y que todas merecen este desarrollo de la cual se irrumpió. El tema en el cual coincidieron es la importancia de la educación bilingüe. La propuesta mía es que haya una educación bilingüe en todo México, o sea, que no haya distinción, solo que dependiendo, en Hidalgo se habla náhuatl, se enseña náhuatl, y en Chiapas se habla tzotzilce, tal, se tiene que como que ubicar esos espacios para la enseñanza, porque ni a ti te afectaría que aprendieras 1 o 2 idiomas, y además si desde pequeño lo aprendes, nunca te vas a cuestionar si es bueno, si es malo, lo vas a aprender como cualquier otro, y el día de mañana va a ser un gran, interlocutor en 2 o 3 idiomas. Yo creo que eso también nos sensibiliza a pensar en los otros y a entender a las comunidades originarias. Haciendo un recuento de a 40 años de la educación indígena, debería de haber un resultado, ¿no? Yo quisiera saber quiénes están midiendo esos resultados o cuáles son los indicadores a 40 años de una educación bilingüe. Los escritores en lenguas originarias muchas veces deben autotraducirse al español, pero a la par tienen que despertar el interés de las editoriales para su publicación y distribución. De manera general, la lengua otomí se escribe. Ya hay una tradición por lo menos de 30 años. Desafortunadamente no en todas las variantes hay escritores. La mayoría de ellas sí hay, pero no nos falta cubrir todas las variantes. En el caso de Querétaro, por ejemplo, allá se habla el ñoñó y el ñañó. Lo que es el estado de Hidalgo, Querétaro y Estado de México es donde hay escritores. En los otros estados todavía no se da esta tradición, pero pues es nuestro reto, nosotros como primeros escritores de la lengua, pues formar más cuadros de escritores en otras regiones. Por último, resaltaron la importancia de trabajar en las comunidades, pero también en zonas urbanas, para difundir el uso de las lenguas y contrarrestar su pérdida. La última catalogación que se hace en el 2005, que es del INALI, por cierto, se dice que son 68 lenguas, pero de esas 68 hay 30 en peligro de desaparición. Pero las otras no quiere decir que estén fortalecidas. Si no se hace algo, no se refortalece, no se revitaliza, seguramente también estas lenguas están en peligro. Y algo que faltaba en las ciudades es sensibilizar a la gente para que escuchen que esto que escribimos, que hablamos y decimos, pues que no es cosa del otro mundo, sino que son idiomas tan bellas como cualquier otro que existe en el mundo, solo que hacía falta conocer, y creo que en eso hemos avanzado mucho, pero sigo pensando que ahora de las ciudades hay que ir a las comunidades donde verdaderamente la lengua vive, se habla, se piensa, se sueña, y bueno, creo que hace falta hacer trabajo de ese tipo y por supuesto empezar a educar a los niños pequeños desde nuestras lenguas para que de aquí a 15, 20, 30 años ellos nos puedan leer. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y precisamente lo que tenemos a continuación tiene que ver con el pasado musical de los pueblos indígenas de México. ¿Y de qué manera eso puede llegar a otra plataforma de expresión más allá de lo musical? Y del tiempo, porque encuentra ecos hoy, todavía en nuestro tiempo. En la exposición Hacer cosas con palabras, el joven artista e investigador michoacano Noé Martínez explora el uso, aprendizaje y la activación de las lenguas originarias habladas en la Ciudad de México a partir de la producción musical. Es un tema que para mí es muy cercano, tengo una relación muy afectiva con el tema. Mi familia es huasteca de habla náhuatl. He estado trabajando ya con ellos y es una historia muy parecida a las que me estoy encontrando ahora, que son los migrantes que llegan a la Ciudad de México y hay una transformación, una pérdida, una reconfiguración del lenguaje. En la Ciudad de México se hablan alrededor de 57 lenguas indígenas por más de 120,000 personas. Muchas veces, a través de la música, los migrantes indígenas mantienen tangible su identidad y cultura.
Y así fui llegando al tema de la música, fui encontrándome música en lenguas y con un origen tradicional, etnográfico, trabajo de campo, y me he dedicado algunos meses a estar explorando, buscando en mercados, entre amigos, en bazares, en tiendas de discos, intercambiando, y organicé una pequeña colección de música tradicional, etnográfica, de diferentes pueblos. A la par, el proyecto busca generar una plataforma para el fomento de la producción musical en lenguas originarias, al mismo tiempo de visibilizar la diversidad lingüística y cultural. Realmente es esa reconfiguración de sonidos para reafirmarse, para reencontrarse con su identidad y para reafirmar una identidad y una cultura que ellos ven tangibles. Creo que sobre eso reflexiona mucha exposición. Y me encontré muchas personas que están haciendo ahorita rap, usando su lengua, y que de alguna forma para mí era una conexión entre los sonidos que se producían hace unas décadas a ahorita. Para mí era importante que hubiera esa continuidad y hacer un clic de tiempos y acercar a generaciones más jóvenes a escuchar esa música y generar ese encuentro. Como parte del programa público, a lo largo de 3 meses se realizarán conciertos, proyecciones audiovisuales y conversatorios para compartir la experiencia de agentes involucrados en la promoción del uso de sus lenguas. La exposición permanece abierta al público en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA Roma hasta el 13 de octubre. Más información en mucaroma.unam.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues ahí tuvimos un primer segmento de mucha diversidad cultural. Así es, y recuerden que estamos ya muy próximos aquí en el Centro Nacional de las Artes de tener la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, que va a reunir a una cantidad enorme de representantes de diferentes partes del país, de pueblos indígenas, que van a compartir no solamente su lengua, también su cultura, y también estarán por acá una delegación importante de pueblos de diferentes etnias de Canadá. Y ya está aquí la pausa, sigan con nosotros. Continuamos aquí en Noticias 22, ya está con nosotros Edgardo Bermejo para seguir trazando estas coordenadas culturales de la diáspora mexicana en el mundo. Bueno, pues con los acontecimientos recientes y lo que hemos venido platicando en torno a la relación México-Estados Unidos desde siempre, pero particularmente las últimas semanas, resulta aún más pertinente este capítulo, esta entrega de Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo, gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Esta semana la Diáspora Cultural se detiene en un acontecimiento que me parece mayor de las relaciones culturales entre México y Estados Unidos. Además, en una semana después de la tragedia terrible de El Paso, Texas, donde comprobamos una vez más la vigencia, la importancia, la necesidad de vincularnos con Estados Unidos a través del arte y la cultura. Y este acontecimiento mayor tiene que ver con que se inauguró una exposición retrospectiva del artista visual tijuanense Marcos Ramírez R., así él se hace llamar por el primer letra de su apellido, R, y se inauguró nada menos que en uno de los sitios más importantes para las artes en Estados Unidos, el Massachusetts Museum of Arts, también conocido como el MAS-MoCA. La exposición abrió el jueves pasado, pero en realidad se va a inaugurar hasta octubre y va a estar por 2 años en el museo. Lo que da cuenta, digamos, de la importancia que tiene esta exposición histórica, diría yo, en la carrera de R, pero también en la presencia del arte mexicano contemporáneo en los grandes museos de Estados Unidos. El MAS-MoCA es un edificio gigantesco, era una vieja fábrica del siglo XIX, que se transformó hace algunos años en museo y que es hoy uno de los museos más grandes de Estados Unidos, con cerca de 12,000 metros cuadrados de exhibición. Ahí, en el MAS-MoCA, se presenta entonces una exposición llamada, con un título muy sugerente, Them and Us, es decir, Them and Us, es decir, ellos y nosotros. Ellos, los estadounidenses, nosotros, los mexicanos, o al revés, nosotros los mexicanos, ellos los estadounidenses, porque justamente Marcos Ramírez R. tiene esta identidad binacional.
Es un artista que ha trabajado y vivido a ambos lados de la frontera. Aquí estaremos viendo imágenes, esta es una parte de exposición, ya hablaremos de ella más adelante. Pero es decir, en cualquier caso, los temas de Marcos Ramírez R., desde su inicio de la carrera, tienen que ver con la frontera, con la migración, con la doble identidad de lo mexicano y de lo norteamericano, en ese cruce fundamental para las civilizaciones, que es la frontera norte y concretamente Tijuana. Estos temas son los que han digamos, acompañado todo el trabajo de Marcos Ramírez R., desde la escultura, trabajos performáticos, insight, que le llaman en el lugar mismo, los proyectos conceptuales multidisciplinarios, las instalaciones. Es un artista, decía yo, visual, que toca todos estos registros del arte conceptual y que ha estado ya presente prácticamente en los principales museos de Estados Unidos. Tuvo una gran retrospectiva en México hace unos 6, 7 años en el Museo Carrillo Gil. En el Carrillo Gil, ¿no? estuvo, ahí presentó una serie antológica de piezas, bueno, fue Intramuros, y él hace también mucho extramuros, hace obras, es muy conocida su obra de Caballo de Troya. Exacto. Vamos a hablar un poquito de él ahora mismo. Él nació en Tijuana en el 61, pero es quizá el único artista que puede tener, que podemos decir que tiene estos dos oficios. Es abogado y es albañil. Estudió leyes en la Universidad Autónoma de Baja California Norte y después migró a California y por 17 años fue obrero de la construcción. En el 89 todavía se dedicaba al trabajo como obrero de la construcción cuando empieza sus primeras piezas. Y el gran campanazo que da R es en el 97, porque participó en este proyecto llamado Insight, que fue un proyecto de un colectivo de artistas que hacía piezas en la frontera con Tijuana y que se ha convertido en uno de los emblemas del arte contemporáneo. Él fue uno de los artistas invitados a Insight y ahí colocó esta que es una de las figuras más emblemáticas de su trabajo, que es un gran caballo de 10 metros de altura, 9 de largo, que representa al caballo de Troya. Recordemos la historia del regalo que le hacen a los troyanos, pero que viene cargado de soldados, invaden Troya y la destruyen. Este caballo de Troya de R fue instalado exactamente en la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego. La mitad del caballo estaba del lado mexicano, la mitad del lado estadounidense. Y las cabezas volteaban hacia ambos lados. Es una suerte de alegoría de quién invade a quién, ¿no? Esta la estamos viendo aquí. Se ha convertido en una figura emblemática del arte que habla de la frontera, que habla de la doble identidad. Y es, diría yo, la figura que resume el arte contemporáneo, que dialoga o pone en crítica el tema de la relación México-norteamericana. De esta pieza, 20 años después, se presenta ahora en el MAS MoCA las cabezas, únicamente las cabezas. Pero estas cabezas que vemos aquí y que ahora se podrán ver en el MAS MoCA en el suelo, quemadas, 20 años después, como una suerte de representación de lo que ha pasado, de cómo se ha erosionado, deteriorado la relación con Estados Unidos, el mal entendimiento mutuo, la violencia, los discursos xenofóbicos, que hoy vemos tristemente explotar, como en el caso de la masacre del Paso, ¿no? Esto es un poco lo que veremos. Hablando de otras piezas de Marcos, me gusta muchísimo esta que estamos viendo ahora mismo, se llama Delimitaciones, junto con un artista estadounidense, James Taylor. Lo que hicieron fue trazar el mapa de cómo era la frontera entre México y Estados Unidos en 1821. Y lo fueron trazando a lo largo de Estados Unidos, desde la costa del Pacífico hasta Texas, y fueron colocando más de 40 de esta suerte de piezas que vemos ahí en la pantalla, como una suerte de poner en crítica la idea de frontera, de los nacionalismos basados en discursos de legitimación histórica. Retrasaron la frontera de México y Estados Unidos como lo era en 1821. Ahí vemos a Marcos instalando una de estas piezas y, en fin, es un autor de verdad comprometido con los temas que tienen que ver con la parte más sensible de nuestra realidad, la migración, la frontera, los nacionalismos, la violencia, el odio, desde una perspectiva creativa, radical, sumamente provocadora e inteligente. Como decía, Marcos ha estado básicamente en los grandes museos de Estados Unidos, tiene una amplia presencia en Europa, en México, por supuesto, en América Latina, ha estado también exhibiendo en China, y yo diría que Marcos Ramírez R. es uno de los autores mexicanos que nos falta de tener en la Bienal de Venecia.
¿no? Yo espero que en alguna edición próxima sea él quien nos represente, porque si alguien representa esta doble identidad de lo binacional, de lo mexicano que es norteamericano y de lo norteamericano que es mexicano, es el trabajo de Marcos Ramírez, ¿no? Y además que es un trabajo que no se detiene de ninguna manera en el folclorismo, se aleja totalmente de esas ideas. Es un trabajo de una calidad y de una presencia internacional. Él trabaja mucho siempre ahora mencionabas a uno de los artistas con los que ha colaborado, con Kevin Powell, por ejemplo, es quien hace la curaduría de la exposición en el Carrillo Gil. Siempre tiene colaboraciones y tiene una gran cercanía con artistas de otros países, muy particularmente a los Estados Unidos, así que bien lo dices, es un muy buen representante de lo mejor de la diáspora cultural mexicana. Muchas gracias. Sí. Solo para terminar, una feliz coincidencia es que además el MAS Moca se encuentra en la circunscripción del Consulado de México, el Consulado General de México en Boston, que hoy está bajo la titularidad de Alberto Fierro, uno de los grandes protagonistas de la diplomacia cultural mexicana de los últimos 20 años. De modo que ahí en Boston tenemos ahora un altísimo representante de la diáspora cultural en un momento particularmente importante para discutir estos temas. Muchísimas gracias por traerlo y por compartirlo. Huemantzin. Pues resulta muy interesante todo esto que nos compartes, Edgardo, y recordar ese magno encuentro que resultó ser a finales de los años 90, Insight, que una de las características que también compartía este encuentro era que algunos de los artistas estadounidenses producían su obra en territorio mexicano y los mexicanos iban hacia Estados Unidos. Después se siguieron haciendo algunos trabajos muy importantes también cuando se colocó esta frontera de hierro en la playa, y recuerdo bien que se convirtió esa esquina del país, de México, que llegaba hasta la playa con la frontera con Estados Unidos, que había sido un basurero, y convertirlo en el espacio que hoy reconocemos. Uno de los personajes que estuvo ahí presente también, recuerdo a Thomas Glassford, un vínculo artístico y cultural también muy importante que se ha detonado en esta parte, en la frontera, mucho más de lo que está ocurriendo desafortunadamente en términos políticos o raciales. Y ya estaremos esperando otra diáspora más adelante, Edgardo. Y continuamos ahora con más información. Luego de volcarse al cine documental, el director mexicano Rafael Rangel vuelve a la ficción y lo hace fiel a su estilo, desafiando los convencionalismos. El camino del cineasta independiente no es fácil. A lo largo de su carrera, el director Rafael Rangel ha logrado que sus filmes lleguen al público a través de canales de exhibición menos convencionales. Ahora presenta Luna Mortis en la Cineteca Nacional, una película con la que vuelve a filmar una ficción después de haber realizado 3 documentales. En realidad siempre ha sido bien recibido mi trabajo aquí en la Cineteca. Esta es ya la 5ª película que pues me abren sus puertas. Aquí se han estrenado, aquí se han proyectado. Uno de mis documentales ha sido el que más tiempo ha permanecido aquí en la cartelera. Me refiero al documental de Ayotzinapa 43, que fue el primer documental que se hizo del tema para cine. Con Luna Mortis retoma personajes de la película La Luna, del director Bernardo Bertolucci, estrenada en 1979. Yo no tenía la capacidad para irme a Italia con todo el crew y toda mi gente a filmar una película, entonces ubiqué la película aquí en México con una historia en la que el chico viene a buscar a su madre aquí en México después de haber dado un concierto con la ópera de Tristán y Isolda en Bellas Artes, y que después de darla desaparece misteriosamente. Ahora ya prepara su siguiente trabajo, que gira en torno al terremoto del 19 de septiembre de 2017. El título es Septiembre 19, Pequeñas Historias Épicas. Entonces es una observación de todo este voluntariado que se volcó a ayudar en la tragedia, ¿no? Entonces va enfocado a todas estas personas, ¿no? Si todo sale como se espera, la película se estrenará el próximo mes también en la Cineteca Nacional. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues este fin de semana tuvo lugar el mayor festival de heavy metal. Laura, lo habían comentado hace un momento, ¿verdad? Efectivamente, lo anunciamos en el avance. Quien tiene toda la información es Rafa, aquí
a nuestra Bueno, izquierda. no precisamente yo, es María Luz Moraleda de la Deutsche Welle, a quien como siempre saludamos con mucho gusto, para que nos platique de este Wacken Air Festival, ya lo decías, Weman, el encuentro más importante al norte de Alemania, que celebra 30 años. Mi querida María Luz, platícanos, por favor, ¿cuáles fueron los platos fuertes de este año? Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. En esta ocasión la expectación fue aún mayor por tratarse del 30 aniversario de lo que nació como cita casi secreta para el rock duro hasta convertirse en uno de los mayores festivales del mundo de heavy metal con casi 80.000 visitantes de todas partes del mundo, el Wacken Open Air. En total, unas 200 bandas se presentaron en 9 escenarios. Esta edición, la banda principal fue Slayer, que por cierto ha sido denominado el grupo más duro del mundo, y el Wacken Open Air fue parte de su tour final. Con las entradas agotadas desde hace meses, grupos como Saxon, Sabaton y The Boss Host figuraron también entre los platos fuertes. Oye, mi querida María Luz, y parece que este año el temporal no ayudó mucho al Wacken. Así es, en la jornada previa al inicio oficial del festival, las fuertes tormentas eléctricas obligaron a desalojar temporalmente parte del recinto. Y es que la lluvia suele ser un visitante más de este festival al norte de Hamburgo. Este año estaban previstas borrascas intensas y granizo, pero los amantes del Wacken no se asustan, al contrario, aprovechan batallas de barro, que son legendarias. Además, la grava, los rodillos aseguran que los metaleros no caigan en el hoyo ni se hundan en el barro si no quieren. Bueno, muy divertido. Y platícanos cómo surge la idea de hacer un festival en una localidad tan pequeña. Son 2.000 habitantes. ¿Se alegran mucho? ¿Cómo resulta? Pues en 1990, dos músicos de heavy metal del lugar tuvieron la idea de organizar un festival en la localidad. En la primera edición, 800 personas acudieron. Hoy son casi 80.000, decimos en un pueblo de 2.000 habitantes. Afortunadamente, el pueblo no se ve tan afectado porque el área del festival tiene un tamaño superior a 330 canchas de fútbol. Después del modesto inicio, cada vez más bandas internacionales se han ido dando cita a lo largo de estos 30 años en el pueblo, como Iron Maiden, Motorhead, AC/DC o Kiss. Los locales se alegran de esta invasión cada primer fin de semana de agosto, ya que ayudan en el montaje, en las tiendas, en la distribución de la famosa kilométrica tubería por la que circula cerveza. Además, la banda de viento del Cuerpo de Bomberos local también ofrece un tradicional concierto. Y otro dato curioso, la iglesia del pueblo es parte del festival Metal Church, ofrece conciertos de música folclórica y medieval, así como misas de metal. Y además, para 2020 ya están los boletos a la venta. Importantísimo saber que el tema del próximo año está dedicado a las culturas maya y aztecas y se va a ver impregnado el festival en su decoración, en su comida, en sus espectáculos y por supuesto de esta cultura en su música. Así que no se lo pierdan si quieren ir para el próximo año. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que estén muy bien. Igualmente, María Luz, muchísimas gracias y qué fascinante propuesta. Habrá que ir comprando los boletos para el próximo año. 80.000 asistentes, es un mundo de personas y desde música medieval hasta heavy metal podremos disfrutar en este festival de Wacken. ¿Cómo lo ven, Laura? No, bueno, pues ¿Nos apuntamos? suena genial y qué ambientazo se ve, ¿no? Se percibe. Batallas de lodo, imagínate, con las trombas allá. Se pone bueno. Termina bien la fiesta. Bueno, pues después de esto, de este viaje a Alemania que nos invita y nos hace un guiño para el siguiente año, nosotros queremos hacerles otro guiño, pero para terminando, Noticias 22. Efectivamente, terminando este espacio, nos espera Kimberly Armengol en Debate 22 y un tema importantísimo coyuntural, Guamansin. Así es, terrorismo o violencia doméstica. Este es un temazo que tiene que ver mucho con las formas en las que emocionalmente nos han educado a lo largo de los años y que es muy conveniente dejar de actuar y repetir modelos. Terrorismo o violencia doméstica, ahí tienen ustedes la invitación para que no se pierda Debate 22. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. El Palacio de Bellas Artes será testigo del más reciente montaje de la bailarina y coreógrafa Rosana Filomarino.
la idea no se traduce, nace con el movimiento, o el movimiento nace con la idea. Es decir, sobre todo en el trabajo mío de dramadanza. Es muy bonito visualmente. Con 74 años de vida y más de 5 décadas de carrera, la coreógrafa Rosana Filomarino ha dado cientos de entrevistas, pero en esta nos detenemos en la que dice será su última obra de gran formato, Migrantes. Yo creo que el deber de un artista es estar atento a lo que sucede. Y esta no es la primera obra que hago con un tema social candente, digamos, ¿no? Pero eso no es por estar al día, sino porque son las cosas que nos tocan. A mí este fenómeno de la migración me conmueve mucho, me preocupa muchísimo y por eso es la obra, ¿no? La obra trato de demostrar el lado humano de los migrantes. No pretendemos dar soluciones ni nada. Desde la abstracción, la idea se derrama en el cuerpo. No se traduce, nace con el movimiento, o el movimiento nace con la idea, como dice ella y enfatiza. Es la exploración de la emotividad la que genera ese impulso de movimiento. La obra nace con eso, con un malestar, que yo siempre digo que es un malestar que está en el estómago y no sé por qué. Después sé por qué y entonces me imagino cosas donde interviene la imaginación, la experiencia, la lectura, la cultura, etc. Y se van creando solitas, digamos casi solitas, metáforas para poder abordar estos acontecimientos de otra manera, de una manera poética, ¿no? A través del lenguaje de la danza y no como información. Titirambo, obra con la que celebró 50 años de carrera, acompaña el estreno de Migrantes, que presentará este jueves en el Palacio de Bellas Artes y que es importante porque tal vez sea el último trabajo, como ella ha mencionado, que veremos en este formato. Porque hacer obras para el bien de unos poquitos no me parece correcto. Es mucho esfuerzo de los bailarines míos, del Estado también que nos financia, para tan poco resultado, digamos, en cuanto a distribución, en cuanto a disfrute de la obra, ¿no? Entonces, no cumplen su misión y a nadie le gusta hacer las cosas que no sirven. Para Noticias 22, Ana León. Bueno, pues de los grandes exponentes de la danza contemporánea y además su compañía que ha explorado las diferentes vertientes de esta manifestación escénica. Reiterar mañana la presentación, veíamos imágenes del ensayo y también hacerles una invitación porque estamos a unos días de que arranque la nueva temporada de Semanario 22 y ahí en una de las emisiones van a encontrar un perfil completo de Rosana. Así es, este trabajo, bueno, lo que ustedes vieron es un ensayo, como acabas de comentar, Rafael, tiene que ver con lo que vamos a ver el día de mañana en el Palacio de Bellas Artes, pero en Semanario N22, que estará ya muy pronto, me parece que es en el mes de septiembre, cuando tengamos ya nuestra nueva temporada, ahí vamos a tener un perfil de Rosana Filomarino, una destacada coreógrafa, que también en algún momento fue parte de Noticias 22, como los críticos que nos acompañaban cada semana, ella en materia de danza, estuvo con nosotros durante algún tiempo y recuerden que también en Noticias 22 Digital ahí van a encontrar una conversación mucho más amplia precisamente con Rosana Filomarino. Le enviamos un fuerte abrazo y a romperse una pata, como dicen en el argot, mañana en Bellas Artes. Tenemos más. Así es, México y Brasil están colaborando estos dos países. Con el objetivo de darle un espacio a la música independiente de distintos países, entre ellos México, Japón, Brasil, Canadá y Chile, la Liga Internacional de Festivales y Artistas presenta por segundo año consecutivo en la Ciudad de México el Festival LIFA, un evento producido por músicos brasileños y mexicanos. Pues mira, LIFA es un festival que apoya a la música independiente, a las bandas que de pronto no tienen dónde tocar. Hay muchísimas bandas en Latinoamérica, en todo el mundo así. Y es un festival mucho más incluyente.
y que apoya a bandas jóvenes, a nuevos talentos que luego no tienen la oportunidad, y lo hacemos una vez al año, intentando hacer una liga que pueda tener varios países apoyando esta liga y que puedan visitar muchos países y darse a conocer en otros lugares. En su segunda edición, el Festival IFA presentará conciertos de bandas y conferencias sobre el panorama de la música independiente. En México, la cita es el 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural España, y una semana después se estará replicando en la ciudad de Brasilia. Queremos ser la primera vez de muchísimas bandas que quieren salir de sus países a tocar y que quieren ir, en este caso, a México, a Brasil y a próximas sedes que podamos tener. Las bandas son nuevas, la mayoría, entonces se encuentran con buenos espacios, con calidad, intentamos brindar lo mejor en calidad de producción y lo disfrutan mucho porque son bandas que rara vez tienen este tipo de apoyos y rara vez se encuentran con gente así que nada más quiere hacer las cosas. Las agrupaciones interesadas en participar pueden atender a la convocatoria anual que se abre de manera gratuita en las plataformas del IFA Música. Tenemos a través de ifamusica.com, tenemos las convocatorias que hacemos anualmente para que las bandas puedan integrarse a estos festivales y las podamos apoyar. Lo hacemos a través de Sonic Beats, una aplicación que pueden revisar, y bueno, los esperamos ahí en ifamusica.com. Noticias 22, Omar Vera. El nombre de Guillermo del Toro ya está inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood, nada menos. Aquí inicia nuestra revisión del acontecer internacional. Después de recorrer el viejo continente durante el primer semestre del año, la muñeca Lele, una representación a gran escala de la tradicional muñeca de Amealco, continúa su viaje este verano por algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos y Canadá. Con 6 metros de altura y portando un vestido diseñado por artesanas originarias, la muñeca Lele se ha convertido en embajadora de Querétaro en el mundo. Hace un par de días estuvo en San Francisco. Hoy se encuentra en el muelle de Santa Mónica en Los Ángeles y mañana viajará a Toronto para situarse en Dundas Square. En abril del año pasado, la muñeca artesanal de Amealco fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro. Ustedes pueden seguir de cerca el viaje de Lele en la cuenta de Instagram de Querétaro Orgullo de México. El cineasta Guillermo del Toro develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En su discurso, el oriundo de Jalisco se identificó como un inmigrante. Además, dirigió unas palabras sobre la realidad de los latinos en el mundo. We are in a moment of great fear and great division, because that's why fear is used. It's used to divide us. It's used to tell us that we're all different, that we shouldn't trust each other. And these lies make us easier to control and make it easier to hate each other. Entre el vitoreo de la gente y las palabras de aliento, el creador de películas como Mimic, El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, se hincó ante su estrella y besó la bandera mexicana para luego posar ante los medios de comunicación. 7 jóvenes talentos mexicanos se encuentran en estos momentos en las semifinales del certamen de canto operístico Competizione dell'Opera, una de las más importantes plataformas para las nuevas voces del bel canto. Con representación de 4 diferentes continentes, el concurso se especializa en repertorio italiano, lo cual le confiere una característica muy singular. Después de 8 años de ausencia, el certamen regresó a nuestro país, donde se llevó a cabo la etapa eliminatoria que dio a nuestros compatriotas el pase a la etapa semifinal. Ellos son Arisbe de la Barrera, Diana Arom, Jennifer Mariel Velasco, Ángel Macías, Mirtala Bray, Estefanía Cano y Ekemi Endo. La final se realizará el viernes 9 de agosto en la ciudad rusa de Sochi. Siete mexicanos, 6 de los cuales son chicas que ya vieron con talentos extraordinarios, así que yo creo que les va a ir muy bien ya estando en esta última etapa de una competencia internacional de ese nivel. Y en Rusia la final es
altamente competitivo y es muy emocionante ver estas jóvenes generaciones y lo vemos no solo en el arte, sino también en el deporte, como lo han demostrado ahora los competidores de los Juegos Panamericanos. Qué orgullo y que se vayan creciendo y forjando esos nombres para llegar a consolidarse como el de Guillermo del Toro, que también fue muy emocionante verlo. Yo soy mexicano, yo soy migrante, besó la bandera. Es muy importante el momento que se vive y también saber dónde se está y qué se está haciendo con las generaciones, insisto, consolidadas y sobre todo con las nuevas generaciones. Y bueno, también importante subrayar la figura de Guillermo del Toro en lo que se ha convertido en los últimos años. Más allá de sus películas que han tenido una gran aceptación en Estados Unidos, en México, en diferentes partes del mundo, se ha convertido en un líder de opinión, por así decirlo, ¿no? Lo que quiero decir es no que manipule o nada, sino que dentro de sus mensajes, de sus vínculos con las personas todo el tiempo, está invitando a pensar, a imaginar y hacer por sí mismo las cosas, que es lo que uno esperaría de un líder de opinión, ¿no? Impulsar a que alguien tenga su propio pensamiento, ¿no? Apoyando a todos. Y apoyando, hasta poniéndole lana a ciertos proyectos que le interesan públicamente, que yo creo que ahí hace reflexionar a las autoridades, al público, y decir, bueno, está bien que critiquemos, pero también podemos actuar, y él lo ha estado haciendo. Creo que muchas figuras de la cinematografía tienen esa característica que decías, Gonancin, de estarse convirtiendo en líderes de opinión y de gente que tiene una voz de autoridad para poner los puntos sobre las IES y para decir, aquí hay que tener mucho cuidado, estos son los focos rojos a los que hay que poner atención. Y en el caso de Guillermo también poner el ejemplo. Efectivamente. ¿No? Indiscutiblemente. Y en otros temas, esta mañana se dieron a conocer los detalles de la 7ª edición del Festival Internacional de Cine Documental, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Querétaro del 16 al 24 de agosto, con una oferta de más de 80 películas que serán proyectadas de manera gratuita en 10 sedes distintas. Vamos a escuchar las palabras de su director, Aarón García. En Documenta imaginamos el cine documental como el hilo conductor entre la realidad y la reflexión, y lo vivimos cada año con nuestro festival. Lo que vemos en el cine de ficción como lejano, escapista y tan etéreo como los sueños, en el documental la realidad es vista en primer plano, sin poderla ignorar. Queda en evidencia la dimensión colectiva del cine como un modo de estar juntos, estar unidos en comunidad. En el 7º año de Documenta queremos seguir tejiendo lazos y extendiendo manos a través de la no ficción. Hemos visto cómo el documental puede ser una ventana para la solidaridad y la empatía, cómo funciona como un punto de convergencia que nos permite dialogar y trazar conversaciones y consecuencias a partir del entendimiento, a pesar de las transiciones y las crisis. Bueno, dice, a pesar de las crisis y las transiciones, ahí estamos haciendo festivales. Y a propósito de cine y a propósito de documentales, ahí está la presencia y estos esfuerzos que hay que reconocer también y hay que celebrar. Bueno, ¿tenemos más o nos vamos a la pausa? Tenemos más, pero después de la pausa, todo. Pero que sea rápida la pausa, ¿no? Al volver, Visión Global. Bueno, pues tenemos un tema ahora, Rafa, que comentar, que de verdad es muy, muy triste. Ya lo traía a la mesa hace unos instantes Edgardo Bermejo, lo que pasó el fin de semana en El Paso, Texas, que ahora llega a la lupa de Visión Global. Así es, Rafael, Laura, Ileana, un gusto tenerte como siempre aquí en Visión Global y con este tema que es coyuntural, pero que se ha convertido en una constante en los últimos años. En términos internacionales, ¿cómo lees esto que está ocurriendo? Bueno, ciertamente se ha exacerbado la violencia de esta naturaleza. No podríamos definir que estas masacres y estos ataques obedezcan exclusivamente a temas de terrorismo. Sí hay grandes diferenciadores entre lo que puede ser un crimen masivo de esta naturaleza y actos de terrorismo. Ciertamente lo que ocurrió sí tiene dejos de terror, la escena por sí misma lo dice todo, pero la intención criminal que lo motiva a realizarlo, que puede ser de origen racial, de desprecio a los hispanos y particularmente a los mexicanos, es un móvil particular del individuo que no necesariamente califica un acto de terrorismo, donde se busca un móvil de presión a la autoridad para que tome determinada postura o que
quiere atentar contra la seguridad nacional. No hay los elementos hasta este momento que visibilicen que fue un acto de terrorismo, ni mucho menos ningún grupo que haya básicamente reivindicado que haya sido un acto de terrorismo. Esto lo tendrá que básicamente deslindar la autoridad estadounidense. Este tipo de temas ciertamente los hemos visto con mayor exacerbación de violencia en los últimos años, pero particularmente los últimos 2. Recordemos simplemente en la iglesia bautista de Sutherland con 26 crímenes en esa iglesia. Luego, por supuesto, los de Orlando, que ascendieron básicamente a 54 muertos y a más de 59 en lo que fue Las Vegas el año pasado. Es decir, si hay una tendencia al incremento de este tipo de crímenes y que básicamente conjugan no solamente la situación del criminal que puede presentar, por qué no decirlo, una psicopatía, una mente criminal que quiere hacer esto, pero además también razones de por medio que pueden ser de carácter racial, como en el último caso en El Paso, Texas, manifestó el propio asesino, cuyo nombre ni siquiera deberíamos decir, porque hay estudios incluso que citan que lo que muchas veces buscan estos personajes es su reconocimiento por la sociedad a través de actos criminales que les lleven a una satisfacción. Entonces, habría situaciones que desde el punto de vista sociológico y psicológico deberíamos estudiar con mayor profundidad. Pero en este caso lo que querría decir es que el Estado no ha podido reconocer estos actos de odio y sancionarlos o prever que estos no se lleguen a dar. No puede ser calificado en este momento, repito, como un acto de terrorismo. La autoridad mexicana lo que está buscando es que en este estado se pueda hacer una imputación directa a este criminal para efectos de solicitar su extradición y que pueda ser juzgado en territorio mexicano. Es muy complicada esta estrategia. Por terrorismo no va a suscitarse esto. Podría ser tal vez por acusaciones de homicidio por parte de los familiares o representantes de las víctimas en nuestro territorio. Se hacen las preguntas de si se puede llevar a juicio en Estados Unidos. Evidentemente sí, porque el crimen finalmente ocurre en aquella ciudad a manos de un estadounidense, aun cuando la nacionalidad de los muertos o los fallecidos, por lo menos en el caso de los mexicanos, se acreditase que eran nacionales mexicanos. Pero no se pueden sostener 2 juicios simultáneamente por la misma naturaleza. Hay un principio que se llama el principio ne bis in idem, que básicamente cita que no se pueden llevar 2 juicios simultáneamente por la misma situación, porque habría un double jeopardy, un riesgo de algo negativo hacia al que está siendo imputado de la responsabilidad. Se puede hacer, sí, por ejemplo, derecho penal en Estados Unidos y aquí derecho civil, materias diferentes simultáneamente sí, pero no la misma causa ni la misma motivación. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de la Cancillería para presentar lo que pretende que sea la defensa de nuestros connacionales en aquella entidad, sin que olvidemos que uno de los temas relevantes que ha citado el canciller es el reconocimiento de la procedencia del arma que utilizó este asesino. Y creo que de suyo es bastante importante porque aunque México no logre hacer nada al respecto, sí pone en la palestra y visibiliza que hay un descontrol en el uso de las armas. Básicamente atiende a lo que tiene que ver la enmienda 2 en los Estados Unidos del uso de la deportación de armas, donde también incluso Trump ha pedido al mandatario estadounidense que haya mucho más controles, le ha pedido al Senado, que es mayoría básicamente, a la Cámara de Representantes de composición demócrata y al Senado que básicamente pasen una iniciativa que tenga que ver con mayores controles en la aportación de armas. No se habla de la eliminación de las armas, pero sí se habla de un mayor control de estas. Así es. Bueno, cuando uno va a la frontera, mientras estamos viendo estas imágenes de las armerías en Estados Unidos, Ileana, cuando uno va a la frontera del lado de México, vamos a encontrar muchos consultorios médicos, muchos dentistas, muchas farmacias y muchos lugares para ir a beber, porque es el mercado estadounidense. Por la mayoría de edad, aquí se puede ver mucho más joven que allá, y porque sale mucho más barato arreglarse los dientes o ir al médico o comprar medicamentos de este lado de la frontera que allá. Del otro lado, lo que hay son estos grandes almacenes que entendemos como outlet, en donde hay rebajas increíbles de cualquier cantidad de productos y armerías. Eso refleja el flujo comercial que hay entre los 2 países. Y uno de los puntos que ha utilizado el canciller en las últimas semanas y en los últimos meses es
un control de armas en la frontera, también como parte de la propuesta económica entre Estados Unidos y México, ¿no? Sí, sí es correcto, pero vamos a ver cuál es el posicionamiento de Estados Unidos, porque también hay que recordar que, por ejemplo, en el periodo de Obama se firmó una convención importante donde ellos suscribieron en la compra y venta de armas un control. En este año, Trump renunció a esa convención, ya no pertenecen, es decir, ellos pueden vender y comercializar cualquier tipo de armas en cualquier parte del mundo mientras sea legal que les compren esos estados que no participan de la convención. Entonces, eso va a hacer más difíciles las cosas porque finalmente es un derecho que ellos tienen, ¿no? El hacerlo. No están obligados a cumplir un tratado de manera que no se hayan vinculado a este. Pero también algo muy importante que me gustaría visibilizar, Huemansin, ciertamente en este flujo que tú dices de personas de un lado y otro de la frontera, donde el Estado que tiene hoy por hoy una hegemonía económica y militar como es Estados Unidos, puede darle, por supuesto, mucha satisfacción económica a los que estamos de este lado. Eso es algo natural siempre en las zonas fronterizas, ¿no? Por eso incluso se incentiva el comercio, se disminuyen impuestos en la frontera para generar esta riqueza que finalmente llega a los estados del centro. Hay que decirlo, todos ganamos con esta comercialización que sucede en las zonas fronterizas. Pero algo muy importante aquí es la motivación que usa el criminal, por ejemplo, que tiene que ver con un odio racial. Yo he observado que básicamente nos estamos yendo por esta parte, pero que no hemos estudiado con profundidad y que no debemos quedarnos en la parte mediática exclusivamente para entender que hay un origen histórico y político de los pueblos y sus convivencias, de quiénes eran estos territorios, este arraigo y a veces este desprecio por los que allí viven y por los que habitaban históricamente. Entonces, el tema es mucho más profundo que decir si un personaje ostenta una retórica que trata o inculca un odio racial. Es mucho más profundo el tema que el mero discurso político. Habría que generar los mecanismos de cooperación internacional para que estos estados puedan tener una mayor coexistencia pacífica. Así es, porque bueno, tampoco podemos hablar de que todos los estados fronterizos reaccionan como este tipo. Insisto, al estar en la frontera es un flujo de ida y vuelta y hay una comunicación mucho más cercana de lo que podemos imaginar entre las personas que viven en los dos lados de la frontera, ¿no? Es correcto. Y bueno, 14 convenciones que hablan del tema del terrorismo, pero donde ninguna se genera una concepción universal. Son los estados los que adoptan el concepto de terrorismo y de acuerdo a su propia estrategia legal que la establecen y la persiguen. Entonces estamos hablando de una violencia de casa, de entorno. Sí, por supuesto, sí. Y si a eso le añades justamente la libertad que hay en el tema del tráfico de armas, pues por supuesto que se hace un problema mucho mayor todavía, ¿no? Y ahora que también aquí hay que ver que mientras esto sucede, mientras escuchamos redadas de más de 600 migrantes en Mississippi, ¿no? Es decir, mientras por una parte hay crímenes de esta naturaleza que pueden estar teniendo conexiones porque sucede el del Paso y luego sucede el del Dayton, hay además un tema que no ceja, que es la persecución de migrantes, ¿no? Entonces, me parece que lo que tendrían que estar haciendo los consulados y la Embajada de México en Estados Unidos es justamente dar mayor información a nuestros connacionales de qué zonas sí pueden ser visitadas, básicamente estas alertas que ya se están enviando de aquellos estados donde hay una persecución en contra de nuestros connacionales. No es vivir con miedo de ninguna manera, pero sí estar conscientes que el miedo existe. Bueno, estamos hablando únicamente en el caso de personas de origen o que son mexicanas en Estados Unidos, porque si abrimos el tema un poco más, por ejemplo, la comunidad afroamericana estadounidense, veíamos en la última película de Spike Lee un editorial hacia el final sobre las cosas que están ocurriendo hoy en Estados Unidos contra la comunidad afroamericana, ¿no? Sí, claro, no es exclusivo del tema racial solo contra mexicanos, ¿no? Repito, hay un origen histórico mucho más profundo, además del racial, claro que sí. Ahí está la reflexión. Ayer que recordábamos y lamentábamos la partida de Toni Morrison, yo creo que es buen momento también, a propósito de esto, leerla para entender las distintas aristas que tiene este odio
contra los otros y que ya también manifestaba en su momento Guillermo del Toro cuando devela su estrella. Muchísimas gracias, Liliana, como siempre. Gracias, Gueman, gracias, Laura, gracias a ustedes. ¿Ya nos vamos? ¿Tenemos tiempo para música? Por supuesto, nos vamos con un grande que también le gusta mucho a Liliana. Entonces, ¿quién es, Laura? Se trata de Caetano Veloso, quien cumple 77 años. Acaba de estar hace un par de semanas en las islas de Ciudad Universitaria en un festival que se llama Cantares. Y bueno, tuvo una cantidad de público tremenda porque se trata de un verdadero artista de la música brasileña. Nos vemos mañana, muchas gracias. Eu fico ali sonhando acordado,